Tuberculosis. Clasificación en el CE10 desde la 15 a 19. Incluye infecciones debidas a Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium bovis. Concepto. La tuberculosis es una infección persistente causada por el Mycobacterium tuberculosis, que afecta a diversos órganos, pero particularmente los pulmones. Un feto puede contraer tuberculosis a través de su madre antes de nacer, al respirar o tragar líquido amniótico infectado antes o durante su nacimiento, o después de nacer, al respirar aire con microgotas infectadas. La infección se transmite por vía respiratoria, inhalando gotitas contaminadas procedentes de enfermos bacíferos. Los niños eliminan escasos bacilos a través de secreciones respiratorias, por lo que no suelen transmitir la infección. Clases de tuberculosis y manifestaciones clínicas. La tuberculosis es una enfermedad cuyas manifestaciones clínicas nos permiten diferenciarla de otras entidades. La mayoría de los casos son de inicio insidioso, poco alarmante y bastante variable, dependiendo del agente causal, la edad, el órgano afectado y el estado inmunitario del huésped. Los síntomas pueden dividirse en dos grupos. Tuberculosis pulmonar es la más frecuente y la más contagiosa de las enfermedades de tuberculosis. Representa alrededor del 80 al 85% del total de los casos. Tuberculosis extrapulmonar, entre el 15 al 20% de todos los casos de tuberculosis, afectará a otros órganos fuera del pulmón. Las formas más frecuentes de tuberculosis extrapulmonar son la pleural, ganglionar, seguida por la genitourinaria. Los síntomas de la tuberculosis extrapulmonar dependerán del órgano afectado. La tuberculosis pulmonar es la afectación a los pulmones. El síntoma más frecuente es la tos, que puede ser seca o productiva, con expectoración mucosa, purulenta y hemoptoica, ocasionalmente hemoptisis franca. Puede haber un dolor torácico de características pleuríticas. En los pacientes infectados por el VIH, los síntomas varían considerablemente. En el paciente con inmunodepresión grave predominan los síntomas sistémicos y el resto es similar a la población general. Tuberculosis pleural es la afectación a la pleura, ya sea por una siembra hematógena postprimaria. Puede presentarse como una pleuritis aguda, con fiebre alta y dolor torácico de características pleuríticas, pero lo habitual es que se presente como una pleuritis crónica con dolor torácico sordo, de características pleuríticas, febrícula, tos seca, deterioro del estado general, pérdida de peso, astenia y disnea progresiva. Tuberculosis ganglionar es la afectación de los ganglios internos. La localización más frecuente es la paratraqueal derecha, iliar y mediatínica. Si se afecta la cadena ganglionar periférica, aparece una tumefacción indolora bien delimitada, de localización predominante, cervical y supraclavicular. Con la progresión de la enfermedad pueden presentarse signos inflamatorios y trayectos fistulosos con drenaje de material gaseoso. Si hay síntomas sistémicos disociados, debe sospecharse de infección por el VIH. La tuberculosis genitourinaria es la infección del tracto urinario, afectando al riñón. La enfermedad renal comienza tras la tuberculosis pulmonar. Como consecuencia de esta enfermedad, se producen granulomas en los glomérulos y regiones peritubulares. Estos granulomas se pueden romper dentro de la luz tubular. Los bacilos penetran en el intersticio medular produciendo la formación de granulomas. Los síntomas más frecuentes son la polaquiuria, disuria, hematuria y dolor en flanco,
acompañados de piuria con cultivo negativo. La tuberculosis genital en las mujeres puede causar infertilidad, dolor pélvico y alteraciones menstruales. En los varones puede producir orquitis, prostatitis o afectar al epidídimo, manifestándose como una masa ligeramente dolorosa. La tuberculosis ósea es la afectación a la columna vertebral. El 50% de ellas se produce en las vértebras. Cuando afecta a los jóvenes, se localiza en las primeras vértebras dorsales y en los adultos en las últimas torácicas y primeras lumbares. La columna, la cadera y la rodilla son las más frecuentemente afectadas. El dolor es el síntoma principal. Las alteraciones mecánicas dependen de la localización. La tumefacción es propia de las articulaciones periféricas. La tuberculosis del sistema nervioso central es la afectación del mismo por la tuberculosis. Las manifestaciones más frecuentes es la meningitis tuberculosa. Cursa con anorexia, malestar general, cefalea, descenso del nivel de conciencia, rigidez de nuca y vómitos. La afectación del parénquima cerebral se manifiesta con convulsiones y signos focales. La tuberculosis laringea es la afectación a la laringe. Se manifiesta en forma de cambios de la voz, afonía y a veces odinofagia. Casi siempre se asocia a la tuberculosis pulmonar. La tuberculosis miliar es una enfermedad de diseminación hematógena con compromiso de 2 o más órganos, que puede darse en cualquier paciente, aunque ocurre con mayor frecuencia en aquellos con infección por el VIH. Se produce por diseminación hematógena, tuberculosis, y presenta pérdida de peso, anorexia, fiebre, sudación nocturna y mal estado general. Tratamiento. Escena. Coloque una mascarilla quirúrgica al paciente. Si no existe ninguna o si no se puede poner una al paciente, colóquesela a usted mismo. Averiguar si hay algún proceso o patología acompañante como embarazo, nefropatía, hepatopatía, cuadro de diarreas prolongadas, alcoholismo, alergias a fármacos, etc. Y averiguar los tratamientos que recibe. Transporte. Criterios de derivación de los pacientes a un centro hospitalario. Los enfermos iniciales que hayan recibido quimioterapia de forma irregular en periodo superior al mes. Los enfermos iniciales con otros procesos asociados que dificulten el control y el tratamiento, como nefropatía, diabetes inestable, hepatopatía, etc. Los pacientes portadores del VIH positivo. Los enfermos con afección importante del estado general o con formas graves de la enfermedad. Tratamiento de soporte. Oxigenoterapia. Administrar oxígeno suplementario cuando disminuye su saturación y se observan signos de disnea. Debe mantenerse una saturación arterial de oxígeno mayor al 90%. Está indicado el tratamiento inicial con tuberculostáticos como la isoniazida y la rifampicina. Se puede llevar un respirador N95, pero no es necesario, porque los vehículos disponen de sistemas de intercambio rápido de aire y de ventilación, y los tiempos de transporte suelen ser cortos. Anatomía del aparato respiratorio. El aparato respiratorio se puede dividir en vía respiratoria superior e inferior. La vía respiratoria superior abarca todas las estructuras situadas por encima de las cuerdas vocales y la inferior las ubicadas por debajo de esta estructura anatómica.
Casi todo el aparato respiratorio se encuentra dentro del tórax y comparte espacio con los sistemas cardiovascular y gastrointestinal. Vía respiratoria superior. El tracto respiratorio se abre al exterior del cuerpo a través de las cavidades nasal y oral. Cavidad nasal. La cavidad nasal se compone de las siguientes estructuras: los orificios nasales o narinas, la cavidad nasal propiamente, que contiene los cornetes, que son láminas óseas curvas que se extienden desde la pared lateral de la cavidad nasal, y la nasofaringe. Faringe es un conducto con forma de embudo de unos 13 centímetros de largo que comienza en las fosas nasales internas y se extiende hasta el nivel del cartílago cricoides. Es posterior a la cavidad nasal y bucal y anterior a la columna cervical. La faringe se divide en 3 regiones anatómicas: la nasofaringe, que se encuentra por detrás de la cavidad nasal y se extiende hasta el paladar blando; la orofaringe, que yace por detrás de la cavidad bucal y se extiende desde el paladar blando en dirección inferior hasta el nivel del hueso hioides. Tiene una sola abertura, el istmo de las fauces, que es el paso desde la boca. La hipofaringe o laringofaringe comienza a nivel del hueso hioides, se abre hacia el esófago en su parte posterior y hacia la laringe en su parte anterior. Laringe es un paso corto que conecta la laringofaringe con la tráquea. Se encuentra en la línea media del cuello, por delante del esófago y las vértebras cervicales, cuarta, quinta y sexta. Tráquea es un conducto aéreo tubular que mide aproximadamente 12 centímetros de largo y 2.5 centímetros de diámetro. Se localiza por delante del esófago y se extiende desde la laringe hasta el borde superior de la quinta vértebra torácica, donde se divide en los bronquios primarios derecho e izquierdo. Los 16 a 20 anillos incompletos de cartílago hialino se parecen a una letra C y se hallan superpuestos. La parte abierta de cada anillo cartilaginoso mira al esófago, disposición que permite dar cabida a la ligera expansión del esófago en la tráquea durante la deglución. Bronquios. En el borde superior de la quinta vértebra torácica, la tráquea se divide en un bronquio primario derecho y en un bronquio primario izquierdo. El bronquio primario derecho es más vertical, más corto y más ancho que el izquierdo. En el punto en el que la tráquea se divide en los bronquiolos primario derecho e izquierdo, se forma una cresta interna llamada carina. Bronquiolos. Los bronquios secundarios continúan ramificándose y dan lugar a bronquios aún más pequeños. Esta ramificación extensa a partir de la tráquea se asemeja a un árbol invertido y comúnmente recibe el nombre de árbol bronquial. Alveolos. Finalmente, los bronquiolos terminan en los alveolos, que son pequeños sacos de espesor unicelular para facilitar el intercambio gaseoso. Los alveolos se mantienen abiertos gracias al tejido conectivo intersticial que los rodea. Las paredes internas de los alveolos están tapizados por una sustancia química tensioactiva, surfactante, que mantiene abiertos estos sacos diminutos. Los pulmones humanos tienen cerca de 300 millones de alveolos. Pulmones. Son órganos pares de forma cónica situados en la cavidad torácica. Están separados uno del otro por el corazón y otras estructuras del mediastino, que divide a la cavidad torácica en 2 compartimentos anatómicamente diferenciados. El pulmón derecho está compuesto por 3 lóbulos, mientras que el pulmón izquierdo está compuesto por 2 lóbulos. Tiene 2 capas serosas. La capa superficial, la pleura parietal, que tapiza la pared de la cavidad torácica, y una capa más profunda, la
pleura visceral, que reviste a los pulmones. En conjunto, estas dos capas tienen el nombre de membrana pleural, que encierran y protegen a cada pulmón. Entre la pleura visceral y la parietal hay un pequeño espacio, la cavidad pleural, que contiene un escaso volumen de líquido lubricante secretado por las membranas. Este líquido pleural reduce la fricción entre las membranas y permite que se deslicen suavemente una sobre otra durante la respiración. Mycobacterium tuberculosis. El género Mycobacterium está integrado por bacilos largos de 3 a 5 unidades de medida de longitud o curvos en forma de masa, inmóviles, con abundantes gránulos citoplasmáticos, que poseen una resistencia mayor a la tinción por los colorantes comunes, pero una vez teñidos son resistentes a la decoloración. Desde el punto de vista de los requerimientos atmosféricos, algunos son aerobios y otros microaerófilos, que son microorganismos que requieren oxígeno para sobrevivir. En cuanto a la velocidad de crecimiento, algunas especies son de crecimiento rápido y otros lentos. Se destaca en su estructura una gran riqueza de lípidos, de un 20 al 60%. Su estructura. Como todas las células procariotas, las micobacterias poseen un citoplasma, la membrana celular y un espacio periplásmico, que es el compartimento que rodea al citoplasma en algunas células procariotas, que lo separa de una gruesa y compleja pared celular. La envoltura bacteriana provee protección y soporte a las bacterias y también posee mecanismos que permiten el intercambio de sustancias entre la bacteria y el medio ambiente. Fisiología. La función principal del aparato respiratorio es transportar oxígeno indispensable para el funcionamiento del organismo. Vamos a empezar con la nariz. Además de poseer la función del órgano de olfato, la nariz tiene 3 funciones importantes. Calentar. En la cavidad nasal existe un gran número de vasos sanguíneos de paredes delgadas situadas muy próximos a la superficie, que irradian calor y por consiguiente calientan el aire inhalado para que lleguen a los pulmones. Limpiar. En las fosas nasales existen unas vellosidades muy cortas que limpian al aire de partículas grandes y atrapan el polvo del medio ambiente. Humedecer. El aire inhalado de la cavidad nasal se mantiene húmeda por secreciones glandulares que humedecen el aire. La faringe es la porción tanto de las vías respiratorias y del tracto digestivo. El aire inhalado llega a la faringe hasta la hipofaringe, situada detrás de la lengua. Durante el proceso del tragado, la parte nasal de la faringe, la laringe y la cavidad bucal cooperan para cerrar el conducto respiratorio de forma que al tragar la comida no entre en la tráquea. La laringe cumple una doble función, transportar el aire, y también se considera parte del aparato fonador, ya que dentro de ella hay estructuras musculares que conforman entre sí un espacio triangular conocida como glotis. Cuando el aire pasa por ellas o las cuerdas vocales, ellas vibran y producen el sonido de nuestra voz. La tráquea permite el paso del aire, comunica la laringe con los bronquios. Al estar revestida por una capa mucosa y cilios que ayudan a filtrar y expulsar el polvo hacia la parte alta de la vía respiratoria, donde finalmente son expulsadas con la tos y la expectoración. Los bronquios representan la única fuente de ventilación de cada pulmón. La túnica epitelial se extiende hasta los bronquios, proporciona humidificación y moco que protege la vía respiratoria inferior frente a partículas dañinas. Los bronquiolos son tubos que transportan aire a los lugares más apartados de los pulmones, donde pueden transferir oxígeno a la sangre en pequeños sacos de aire, denominados alvéolos. Los alvéolos permiten el intercambio gaseoso del oxígeno hacia la sangre de los capilares y del anhídrido carbónico que pasa de la sangre de los capilares al interior de los alvéolos. A eso se conoce como respiración. Por último tenemos los pulmones, que están envueltos en una doble capa de membranas que se denomina pleura, la cual facilita el movimiento de los pulmones en cada inspiración y expiración.
Fisiopatología de la tuberculosis. La enfermedad comienza cuando gotitas infecciosas son traspasadas de una persona enferma o portador asintomático a otra persona. El estornudo, parecido a un atomizador cargado de bacilos tuberculosos infecciosos, es una de las vías de contagio de la tuberculosis. Del total de los bacilos infecciosos inhalados por una persona, solo el 10% de estos llegan hasta los alvéolos. El resto son atrapados en las vías respiratorias superiores y son expulsados por células de la mucosa. En los alvéolos, la interacción entre el huésped y la microbacteria se lleva a cabo de manera inespecífica. Los macrófagos alveolares responden de la siguiente manera. 1. Los macrófagos con bacilos fagocitados o englobados inhiben la multiplicación de los bacilos por mecanismos defensores como mecanismos oxidorreductores, enzimas proteolíticas y citocinas. 2. Los bacilos continúan multiplicándose. Si los bacilos continúan multiplicándose, la proliferación de las microbacterias provoca la destrucción de los macrófagos mediante la lisis celular. A las 2 o 4 semanas después, se producen dos nuevas respuestas del huésped. 1. Una respuesta lesiva o que daña a los tejidos, reacción de hipersensibilidad retardada. 2. Que consiste en activación de los macrófagos, inmunidad específica celular. La primera respuesta se trata de una reacción de hipersensibilidad retardada hacia los antígenos de los bacilos de la Mycobacterium. Esta respuesta también destruye a los macrófagos no activados que albergan a los bacilos en su fase de multiplicación y a las propias células epiteliales. La segunda respuesta consiste en activación de los macrófagos mediada por células linfocitos T. Estas le transmiten información para poder destruir y fagocitar a los bacilos tuberculosos. Reacción de hipersensibilidad retardada. Cuando se adquiere la respuesta por parte del huésped, se acumulan muchos macrófagos activados en el sitio de la lesión primaria. Subconsecuentemente, aparecen lesiones granulomatosas denominadas tubérculos. Los tubérculos están conformados por linfocitos y macrófagos activados, células epiteloides y células gigantes. Al principio, la respuesta denominada de lesión tisular que acaba de producirse es el único cambio capaz de contrarrestar la proliferación de las microbacterias dentro de los macrófagos. Esta respuesta, que está mediada por varios productos bacterianos, no solo destruye a los macrófagos, sino que también causa necrosis sólida precoz en el centro del tubérculo. Los bacilos pueden seguir vivos, pero su proliferación queda inhibida por este ambiente necrótico debido a la escasa tensión de oxígeno y al pH bajo. En ese momento, algunas lesiones pueden curarse por fibrosis y calcificación, o bien pueden seguir evolucionando. Inmunidad específica celular. La inmunidad celular específica en esta primera fase es esencial. En la mayoría de las personas infectadas, los macrófagos locales alveolares se activan cuando los antígenos bacilares procesados por los macrófagos estimulan los linfocitos T para liberar diversas linfocinas. Los macrófagos alveolares activados se acumulan rodeando la lesión y neutralizan eficazmente los bacilos tuberculosos sin provocar nuevas destrucciones tisulares. En la parte central de la lesión, el material necrótico se parece al queso tierno, necrosis gaseosa. Aunque se produzca la curación, hay bacilos viables que permanecen en estado latente dentro de los macrófagos o del material necrótico durante un año o incluso durante toda la vida del huésped. Estas lesiones del parénquima pulmonar y de los ganglios biliares pueden calcificarse más adelante
complejo de Ranki y lesión de Gong. Cuando no hay un equilibrio entre las dos respuestas y la respuesta de activación de los macrófagos es débil y la proliferación microbacteriana solo puede ser inhibida si se intensifica la reacción de hipersensibilidad retardada, provocando la destrucción celular. Si esto ocurre, la lesión o tubérculo aumenta de tamaño y se extiende cada vez más al tejido circundante. En el centro de la lesión, el material gaseoso se licúa. Se produce entonces la invasión y destrucción de las paredes bronquiales y vasos sanguíneos, seguido de la formación de cavidades. El material gaseoso licuado, abundante en bacilos, se expulsa a través de los bronquios. Dentro de las cavernas, los bacilos se multiplican y se propagan por las vías respiratorias y son expulsados con la expectoración. En esta fase, muchos macrófagos fagocitan a los bacilos y los transportan hasta los ganglios linfáticos regionales. De ahí, por vía linfática, los bacilos pueden ser difundidos a diversos órganos y tejidos, y de esta manera desencadenan una tuberculosis similar a la pulmonar, solo que en otros órganos, conocida como tuberculosis extrapulmonar. El costo para el tratamiento de la tuberculosis es el siguiente. El tanque de oxígeno mediano portátil tiene un costo de $120 y la mascarilla con reservorio tiene un costo de $5 a $7. Y la mascarilla N95 tiene un costo de $1.80. Epidemiología y estadísticas. La tuberculosis es una enfermedad considerada desde el año 2003 por la Organización Mundial de la Salud una emergencia global, falleciendo anualmente 2 millones de personas a causa de esta enfermedad. Los grupos más afectados por la tuberculosis son los hombres entre 15 y 34 años de edad. Justamente la población económica activa, lo que implica que la tuberculosis se convierte además en un problema de desarrollo. La razón entre hombre y mujer es del 1.7, que significa que por cada mujer infectada con tuberculosis existen 2 hombres infectados. En Ecuador, según las estadísticas a nivel nacional, existen 3.647 personas en el censo del 2012 que padecen de tuberculosis pulmonar, que viene a ser la más contagiosa. En la provincia del Guayas se registra el 50% de los infectados a nivel nacional, representando 1.823 personas. De ahí le sigue Los Ríos con un 7%, que representan 256 personas de la provincia. Siguiéndole muy cerca por Pichincha, el 6%, que representa 219 personas. Manabí y El Oro, con el 4% cada una, que son 146 personas. El porcentaje restante se le dividen entre las demás provincias. Los factores que determinan la endemia en países desarrollados son fundamentalmente la situación de la infección con VIH y el porcentaje de inmigrantes procedentes de países con alta prevalencia de tuberculosis. En la última década se ha producido un aumento en el fenómeno de la inmigración y además esta población
procede de áreas con mayores tasas de resistencia a isoniazida como medicación.